Hola a, hola a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta cuarta versión del Festival de Autores FAS, organizados por la Corporación del Libro y la Lectura a través de los diversos sellos editoriales y socios que le integran, además de Seguros Sura. FAS tiene como principal objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores, y en este contexto, en el que seguimos enfrentando a la pandemia del coronavirus, creemos que es más importante que nunca mantener estos vínculos. Este año nuevamente FAS lo viviremos de una forma digital, eh, para mantenernos cerca con nuestros lectores y con nuestra audiencia. Antes de dar la bienvenida a quienes nos acompañan, les recuerdo a nuestros invitados y al público que esta actividad tiene una duración de 45 minutos. Ahora sí, le damos la bienvenida a la mesa de conversación Manifestaciones de la Ansiedad. Aprovecho de saludar a Neva Milicic, psicóloga infantil chilena, profesora en cátedras como Trastornos del Aprendizaje y la Educación para Padres y autora de innumerables libros. Y además saludo a Carolina Lamas, actriz, psicóloga y máster en psicología clínica, que se ha especializado en problemas de la obesidad con técnicas que integran la mirada científica, biológica, artística y filosófica. Esta mesa también la va a guiar la periodista, la editora y la escritora Marcela Escobar. Le doy el pie a Marcela, quien guiará esta mesa. Marcela, buena tarde, mucho gusto, y te dejo con estas dos grandes mujeres expertas en temas de psicología. Gracias, Karen. Bueno, yo aprovecho de saludar también a nuestras dos psicólogas invitadas para conversar sobre este tema que es tan complejo como vigente. Los trastornos y las manifestaciones de la ansiedad en pandemia están todavía recién, creo yo, siendo analizadas. La ansiedad ha sido la convidada de piedra de esta pandemia, una más de las convidadas de piedra de estos tiempos tan complejos y difíciles, y en particular muy agotadora, y no sé, todo esto que dicen los chinos, que ten cuidado con lo que piensan porque por ahí se te cumple. Todas nosotros decíamos, oh, qué ganas de estar más tiempo con los niños, y de pronto hemos llegado a estar más pronto con los niños 24/7, pero junto con el trabajo en espacios reducidos, sin poder salir, los niños bastante desregulados. Eh, para los niños no sabemos todavía bien el impacto, ¿eh? Sabemos que hay el Lancet, que es una revista científica, publicó un trabajo acerca de las secuelas emocionales en la pandemia y eran bastante del terror, ¿eh? Pero todavía no podemos evaluarlas claramente porque el niño para desarrollarse necesita los vínculos sociales. Y estos vínculos sociales que construyen el cerebro social se han visto afectados, el no estar con sus compañeros, el no estar contenido con los compañeros. Además, muchos niños, desgraciadamente, han visto mucha violencia en su casa, porque las personas al estar desreguladas se descontrolan, pelean más, y de las cosas por las que los niños se angustian mucho es por la pelea de los padres. Ahí con la editorial Planeta nosotros publicamos un libro que se llama Nos separamos y los niños quieren, que es como el impacto para los niños del divorcio. Pero no es solamente el impacto del divorcio, sino que son las peleas entre los padres. Cuando tú lees novelas autobiográficas de escritores, te das cuenta, bueno, todas las familias pelean, pero hay peleas y peleas, y los niños se afectan y se imaginan cosas bastante terribles. Entonces, en ese sentido ha sido una experiencia muy dura para los niños y para las mujeres, especialmente en los hogares más vulnerables, pero en todos los hogares, porque hay mucha hacinamiento y mucha sobreexigencia que hace que sea muy difícil, y las carencias que vamos a poder evaluar en el largo plazo. Hay muchos niños que han tenido mucha dificultad para volver a clase en esto que se ha llamado el síndrome de la cabaña, ¿no? Que uno exacto. alegaba de que no quería estar dentro de su casa, pero sales y ya quieres volver. Yo hoy día fui a atender presencial y quería volverme a mi casa. O sea, de verdad, hay una, no sabemos bien qué efecto va a tener esto en el cerebro de los niños. ¿Ah? Tenemos Es ahí preocupante. Quizá antecedentes la de la Segunda Marcela pueda Guerra agregar. Mundial, ¿no? Claro. Sí, Más cercano que Carolina, nunca. ¿cómo lo ves tú? Porque lo que dice también Neva es algo muy, muy claro. La mujer
que seamos súper francas, es la que lleva la carga mayor en cuanto a la crianza y al manejo de la casa, digamos. Se ha visto afectada también por estos trastornos de ansiedad y también por esta idea de que estamos en la casa y que tenemos que ser trabajadoras, mujeres, madres y hacernos cargo como si todo fuera normal, esta sensación de la nueva normalidad. ¿Crees tú también que la mujer ha sido uno de los grupos más afectados? Sin duda, yo en eso concuerdo con Neva, junto con los adolescentes, que me parece un grupo importante. Las mujeres hemos sido tremendamente afectadas y en las distintas realidades sociales, ¿no? Desde aquellas que tenían que salir a enfrentar el mundo cotidianamente porque no podían quedarse en la casa, hasta aquellas que fuimos afortunadas y nos pudimos encerrar. Cada una en su realidad y con los hijos en el mismo confinamiento. Y hay un punto importante, o sea, los índices de tanto de consumo de alcohol, de violencia hacia la mujer, de violencia hacia los niños y de trastornos de la conducta alimentaria, que es lo que yo me dedico, como estas manifestaciones de la ansiedad, son impactantes, o sea, como decía Neva, son del terror. Y está por verse qué va a pasar en el desarrollo psicosocial de los más chiquititos. Ahora, las mujeres nos hemos visto enfrentadas a sostener emocionalmente muchas veces las familias. Yo estuve toda la pandemia y sigo haciendo terapia grupal, por lo tanto estoy siempre en contacto con mujeres, semanalmente hago 2 o 3 terapias de grupo, estoy al menos con 100 mujeres conversando, y hay que decir que la pandemia ha tenido sus etapas, ¿no? Esta primera etapa, donde las que nos pudimos encerrar, veíamos este beneficio maravilloso y nos bajó una ansiedad que tenía que ver con hacer todo aquello que no habíamos podido hacer, ¿no? Hacer el curso, la dieta, empezaron todos estos referentes en las redes sociales y al poco andar nos llenamos de mandatos, ¿no? Que a su vez fueron retroalimentando esa ansiedad. Porque como esa que yo veo en la red social logra hacer todo ello que parece que yo no estoy pudiendo tanto, ¿no? Con tener a mis hijos, además de aprender inglés, tomar la clase de spinning que nunca tomé, ponerme a dieta, preocuparme de mí, y se convirtió en una especie de, yo me reía, nos demoramos un mes, 2, 3 semanas en armar un mandato de cómo era una mujer contemporánea de tomo y lomo en pandemia. Cómo uno estaba llevando bien este momento tan importante. Y la verdad es que son formas de lidiar con la misma ansiedad y con el miedo a morir, que en los primeros meses era muy tremendo. Nadie entendía bien lo que significaba el coronavirus, el alcance que tenía y el impacto que iba a tener en nuestras vidas. Sobre todo en Chile. Hoy día yo veía estudios que se han hecho en Latinoamérica, pero el confinamiento en Chile ha sido brutal. Y todos lo sabemos. Y las secuelas psicológicas de eso son noticias en desarrollo. Entonces, ahí hay un punto que yo quiero, Carolina, retomar y compartir entre ambas, el tema del miedo a morir. Mucha gente comparó en un principio, en los primeros 3 meses probablemente de la pandemia, los más estrictos, que estábamos bajo un régimen muy similar a lo que habría sido una guerra mundial, ¿no? Todos confinados, sin poder salir, con una multiplicidad de cuidados, además, frente a este enemigo complejo, porque era un virus que no sabíamos muy bien cómo controlar. El miedo a morir, ¿de qué modo gatilló también estas ansiedades? ¿Cómo se manifestó concretamente, digamos, tanto en niños como en mujeres? A ver, y yo te diría que en los niños, mucho pesadillas, ¿ya? Muchos sueños malos con la muerte. En los niños el concepto de irreversibilidad de la muerte aparece como a los 8 o los 9 años, pero en el sentido de que no vas a ver a alguien nunca más, que eso es lo más tremendo que tiene la muerte, que es la ruptura del vínculo, ¿no es cierto? Los niños se sintieron amenazados y el cerebro humano está, qué lástima, pero está muy programado para ver lo negativo, porque surge de cuando teníamos que defendernos de los leones y de los tigres, entonces teníamos que estar hiperalerta, ¿ya? Entonces, bueno, en periodos de mayor tranquilidad el cerebro se tranquiliza, puede ver las cosas positivas y con ponderación, lo que no le pasa a las cebras. Hay un libro que se llama
por qué las cebras no hacen úlceras, ¿no? Porque ven al león y se fue el león y se pasó. En cambio uno piensa, y va a volver, y le va a venir, y los niños piensan, y le va a venir a mi abuelita, y le va a venir a mi mamá, y me puede venir a mí. Yo tenía un chiquitito que la mamá me consultó porque dibujaba cruces y ataúdes, tenía 5 años. Ay. Y todo lo que hacía, y la mamá me juraba, y yo le creo, que no veía noticias, pero algo pasa en el ambiente, porque no hay nada más contagioso que las emociones negativas. Tú gritas un ratón y se produce una estampida feroz, digamos, ¿eh? O sea, las emociones negativas son ferozmente contagiosas, las positivas también. Hay todo esto, estas cosas que tú te subes a un metro y alguien se pone a reír y se pone a reír el del lado y nos reímos todos, digamos, ¿eh? Pero las angustiosas están, y hay una transmisión que es casi de inconsciente a inconsciente de las madres a los niños. Nosotros teníamos miedo de que nos pasaran cosas a nosotros, que le pasaran a los niños, que nos pasaran a nuestros padres. Y yo me acuerdo que cuando las primeras noticias que llegaron, una conversación en mi casa cuando no estábamos confinados, decía, fíjate que hay un tipo en Wuhan que lleva un chileno un mes encerrado y le llevan la comida a la casa. Qué atroz del terror, decíamos, que a la semana siguiente estábamos todos metidos en el mismo, entonces los niños han estado con muchas pesadillas. Por ejemplo, hay un libro que nosotros escribimos que es para manejar los miedos, que se llama Cómo domesticar monstruos, y otro que se llama Qué pesadilla, mis pesadillas, que nunca se había vendido mucho, pero ahora sorpresivamente, digamos, apareció en, en acción porque muchos niños tenían pesadillas, porque además como les escatimamos información para no angustiarlos y no le damos espacio para conversar los miedos, los niños lo tienen que elaborar de alguna manera y lo elaboran muchas veces en los sueños, digamos, y en estos sueños de muerte, que los niños no tienen una comprensión muy clara de lo que es la muerte, y menos estas muertes como en cantidades. Y los periodistas, oye, me disculpan ustedes, chiquillas, nos han ayudado mucho, ¿ah? Porque nos reiteran las malas noticias 1, 2, 3, 4, 5, 8, 32 veces, ¿no? Y no tenemos mucho cuidado a lo que exponemos a los niños. Yo me di el aburrido trabajo de ver el juego del calamar el otro día, que es una cosa que están viendo los niños, que es del terror. Es una película espantosa en que hay torturas, en que todos se pelean. El juego consiste en que maten a los otros para que tú te mantengas vivo y consigas el premio. Es de terror. Eh, yo personalmente me costó quedarme dormida, no solamente por lo terrorífico de las imágenes, sino por pensar que los niños lo estaban viendo. Y le he preguntado a algunos niños, oye, ¿y tú lo has visto? Y me dice, no, pero mis compañeros no, y me dicen que soy poco hombre porque a mí no me dejan verlo en la casa. Lo están viendo niños de 10 y de 12 años y es de una violencia infinita. Pero yo digo, ¿cómo en el mundo nadie pone una nota de cordura y dice esta cosa no puede ser, es un daño? ¿Dónde están los derechos de los niños versus los derechos económicos? Y no ser solo como tú dices, los niños, porque incluso tú misma dices, me costó dormirme, o sea, a mí me han preguntado, ¿has visto el juego del calamar? Y dices, hay algo que no me interesa, estar viendo cómo alguien descuartiza a otra persona, o sea, es como que no está Claro. en parte de mi imaginario. Carolina, en las mujeres, las manifestaciones concretas, específicas, también me imagino, incluyen las pesadillas, ¿no? A mí me pasó en algún momento de la pandemia, pero también deben haber otras. ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo se ha manifestado esta enfermedad también que resulta ser la ansiedad y la pandemia? O sea, yo creo que básicamente yo les decía a mis pacientes, nos levantamos en la mañana sobreestimuladas y con una ansiedad flotante, todos 10. Además de eso, empezamos a sumar las circunstancias de cada quien, que son diferentes y cómo cada uno tiene herramientas para acercarse a situaciones críticas. Muy distinto si el confinamiento se vive en hacinamiento, como decía Neva, muy diferente si uno tiene niños pequeños, si uno tiene niños de distintas edades,
los estímulos a los que está expuesta, las carencias, las necesidades económicas, lo obligada que nos veíamos a salir o no, el miedo que generaba volver a casa. Son situaciones muy, muy complejas y muy particulares, y yo creo que nos olvidamos también de la cantidad enorme de chilenos que murieron y que pasaron por situaciones límites. Y eso es importante recalcarlo. Yo creo que uno empieza a hacer el análisis y se le olvida que hay una gran porción del país que hoy día está en un proceso de duelo, ¿no? Y quiero que esas personas que nos estén escuchando sepan que es bueno apoyarse psicológicamente en etapas de duelo y apoyar a la familia, porque ahí también pasa que los niños perdieron sus padres, perdieron abuelos, perdieron familiares, entonces hay un duelo que atraviesa toda esta pandemia y que de repente se nos olvida porque, bueno, uno empieza a preocuparse de los que quedan, ¿no? Bueno, los que quedan son los que quedan con los problemas psicológicos. Ahora, dentro de las manifestaciones de la ansiedad, una de ellas es el abuso de sustancias. Y dentro de eso también está la comida. Hoy día las estadísticas dicen que alrededor de entre 7 y 13 kilos subió una persona en un año de pandemia. Y eso es muy disruptivo a la conciencia también, ¿no? Así como el alcoholismo y como la violencia intrafamiliar. Todo esto va agatillado y depende de cada circunstancia cómo van aunándose unas con otras, ¿no? Porque si yo tengo una persona en la casa alcohólica, tengo situaciones de violencia intrafamiliar, comer se puede volver un tremendo aliado para sostenerme emocionalmente. Además, si yo ya tenía ese mecanismo, yo en mi libro hablo, ¿por qué no puedo parar de comer? Hablo del mecanismo de comer, que es casi un superpoder que encontramos las mujeres en algún minuto de la vida, sobre todo las mujeres que somos las que hacemos más trastornos de la conducta alimentaria. Es un superpoder que encontramos porque la comida y el comer tiene cualidades bien específicas. Funciona en el sistema dopaminérgico del cerebro, funciona en el sistema cannabinoide, y eso lo hace una mezcla muy potente en términos de dopamina, de subir el ánimo, y en el endocannabinoide como una especie de relajo, ¿no? Como dice el nombre, casi como una evasión de los problemas. Entonces, comer se convierte en una forma de juntar a la familia, no solo es individual, sino que también una forma de lidiar con la ansiedad que nos está tocando vivir como sociedad, ¿no? Lo mismo con el alcohol, lo mismo con las drogas, que también aumentó un montón. Y eso, bueno, las drogas y el alcohol desencadenan también en el aumento de cifras de violencia a la mujer y de violencia intrafamiliar. Entonces, la verdad es que es un caldero bien complejo de analizar. Las mujeres, sobre todo, que llegan a consultarme a mí por el tema de bajar de peso. Yo le digo que la trampa para bajar de peso es que uno tiene que ir a mirar su forma de relacionarse con la comida y para qué la está usando, ¿no? Porque finalmente lo seguimos haciendo porque funciona, ¿no? Es un tremendo antidepresivo y es un tremendo pito, sabemos hoy día, uno antes decía Rabotril, pero te calma. Y entonces, ¿por qué la voy a dejar de usar si no tengo otro recurso? Uno deja de usar los recursos cuando tiene otro a la mano. Y en esta situación de emergencia, no, este es el que estaba más cercano, el que estaba disponible, ¿no? Y ya las que los veníamos usando históricamente recurrimos a él, si es nuestro superpoder. Claro. Claro. La gente que va a terapia va a conversar, ¿no es cierto? Porque conversar siempre hace bien, y a los niños a veces lo privamos. Los niños también tienen trastornos de alimentación, las niñitas están comiendo, están robando comida, los niños también han subido de peso, y lo que hacemos los papás es tratar como de controlar el que no coman, pero no normalizamos un poco que es normal tener ansiedad, que es normal estar angustiado, el validar las emociones, el escucharlas, el acogerlas y el poder contenerlas va a disminuir la ansiedad por la comida. Tenemos, como tú dices, darle, Carolina, otros recursos, el recurso de la conversación. Hay un libro de terapia buenísimo que se llama Deberías conversar con alguien, en que una psicóloga cuenta su propia terapia y las terapias que le hace a los otros, y uno dice que poder de contención emocional tiene la conversación que no la tenemos con los niños. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la muerte, hay un gran libro de la Brita Expert que se llama El árbol de la memoria,
para explicarle la muerte a los niños, que es a propósito de la muerte de un animalito en el bosque y de cómo todos hacen ritos. Esta posibilidad de conversar y que el niño no se De trague las simbolizar. angustias solas, claro, o sea, la posibilidad de mentalizar las situaciones es muy importante. Y a veces un libro es un buen mediador para los niños. Por ejemplo, nosotros escribimos para ZigZag Las Chanchitas en Cuarentena, en la idea de que los niños pudieran conversar sobre la cuarentena y sus miedos y lo que les pasaba a las chanchitas y las cosas que hacían. Todas esas cosas que Exacto. van ayudando a que los niños elaboren sus emociones y darles como un tema de conversación, ¿no? Los libros son una poderosa herramienta de crecimiento emocional, de elaboración de emociones, de alfabetización emocional, y además son un refugio, ¿no? Personalmente yo cuando me angustio busco un libro que me guste y me siento y digo ya, metí en las historias de los otros, uno sale un rato de lo que le está pasando. Y no solo la lectura, que es fundamental, y sobre todo los niños más pequeños. Neva es la experta en desarrollo, pero además ayuda a la adquisición del lenguaje, a poder simbolizar, a mentalizar, a poder poner en palabras la emoción, ¿no? Y eso es fundamental porque somos las historias que nos vamos contando, por lo tanto, en la medida en que yo voy teniendo un lenguaje más rico y variedad de experiencia que puedo ir incorporando en mi historia, voy teniendo una identidad más flexible también, ¿no? Y un Oye, desarrollo y les quería importante. justamente Ahora, a yo quería propósito decir de algo las con respecto, chanchitas, perdón, a las redes sociales también, que es un dale. temazo que Neva un poco habla de lo que pasó con el furor del calamar, ¿no? Oh, Y sí. cómo las redes sociales y Netflix y todos los medios de telecomunicaciones, la aparición del televisor en adelante, aceleró en los últimos 70 años cómo las mujeres empezamos a ver la imagen, ¿no? Cómo esto que me pasaba corporalmente en la delgadez o en la privación de hambre se pone en una imagen. Y eso es bien importante para los trastornos de la alimentación que se empiezan a desarrollar en los últimos 70 años con la tecnología de la información, pero la aparición de las redes sociales, que en pandemia fue un ancla, ¿no? Empezamos a estar conectados no solo para las cosas malas y para las malas noticias, sino que también para empezar a buscar referentes de con quién identificarme, qué hacer en este momento tan complejo. Y también ese buscar afuera referentes nos lleva a saltar de una emoción a otra, porque hoy día vivimos conectados y mientras yo estoy aquí teniendo una conversación contigo y estoy muy entretenida y emocionada, me puede entrar un WhatsApp con alguien contándome algo terrible y entonces me muevo de este contexto al otro y allá me asusto y mientras me asusto sigo aquí pasándolo bien con ustedes y estando más bien alerta, pero tratando de estar alegre y empática, y por allá estoy asustada, y mientras me entra algo del colegio de los niños y me dicen que están en cuarentena, y por el otro lado me dicen que me meto a Facebook y hay alguien que está flaca en el Caribe, y uno dice cómo está en el Caribe, pero qué envidia, y entonces saltamos de un contexto relacional a otro, ¿no? Y esa rapidez se transmite en las emociones, y las emociones empiezan a ser más cognitivas. Y entonces después las dividimos del cuerpo. Y yo ya no sé lo que siento porque me cambio tan rápidamente de una a otra que quedo ahí Sí. como en no saber qué me pasa. Entonces una de las cosas que Esta uno más en la sensación de consulta, ubicuidad. claro, como una de las cosas que a Neva le tiene que pasar, no sé lo que siento. No sé cómo sentirme frente a esto. Y Exacto, al no tiro sé le lo que pongo, siento porque paso de una, o si es correcto como me estoy sintiendo. Entonces, media por ahí es, la razón y la emoción solo aparece cuando está en volumen 10, digo yo. Entonces, cuando ya es inevitable el miedo, yo siento miedo. Cuando es inevitable el amor, siento amor. Cuando es pero en el volumen 10, ¿y qué pasa con todas estas microemociones y medianas emociones que vamos viviendo en el día? Y que las emociones nos guían la conducta, las emociones no están para jorobar la existencia, las emociones son adaptativas y nos dan información de nosotros, del medio, de lo que está sucediendo. Y tendemos a pensar todo el rato que las tenemos que eliminar, bajar, suprimir a toda costa, ¿no? Y nos perdemos la información que controlar, nos vamos a ¿no? enterar. Claro. Exacto. De pronto el gran verbo es controlar, que es lo que nos han repetido tantas veces en vez de canalizar o dirigir, etcétera.
yo les quería, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero yo les quería plantear un poco lo que Neva había dicho o sugerido en algún minuto. Nos sentimos todos en algún momento de la pandemia con este síndrome de la cabaña. Estoy pensando en las tres chanchitas vivían con los papás y de pronto tienen que irse. Bueno, la pandemia, de pronto pasamos de fase, ahora volvimos a retroceder, pero cuando pasamos de fase a una fase más abierta, los niños, las mujeres, los hombres, todos, digamos, comenzamos a salir. Algunos sí, se quedan con esta sensación de que la cabaña es su refugio y no quiero salir y quiero volver, pero también ha pasado, yo lo he visto, especialmente en los adolescentes, en esta necesidad de que tengo que salir y ojalá hacer todo lo que no hice, tengo que conversármelo todo con mis amigos, tengo que estar en la calle todo el día, hasta tarde, volver lo más tarde posible a mi casa. Luego los bares se llenaron, la gente salió a comer, las amigas se juntaron. ¿Qué viene ahora? Porque en el fondo pareciera que pasáramos de un extremo al otro, que pasáramos de este encierro, nuestra cabaña, nuestro refugio, esta sensación de sentirnos unas ostras, a de pronto el desenfreno, ¿no? Que también tiene sus costos en una situación social y epidémica que no está del todo resuelta. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, primero, todo contacto educativo y toda interacción construye cerebro, ¿no? O sea, cuando yo hablo con un niño, se va construyendo un cerebro de lenguaje, se van activando las conexiones neuronales, entonces tenemos que pensar que los estímulos construyen cerebro y por eso el riesgo en los niños que están en la etapa de construcción del cerebro. Imagínate tú los adolescentes que salieron de cuarto medio y pasaron el cuarto medio, que es un año tan fascinante, que los colegios te ponen menos exigencias y que estás con tus amigos y que es tu último año y que tienes rito, se saltaron todo. El primer año de la universidad, qué año más maravilloso cuando uno entra a otro mundo, está con distinta gente, todo saltado. Entonces, son todas experiencias que van quedando. Porque también lo que no hacemos no crea cerebro, ¿no? Entonces, los estímulos angustiosos nos crean un cerebro angustioso. Los estímulos positivos, los afectos, la caricia, nos crean una construcción de emociones positivas. Pero lo que no hacemos, no nos queda. Los niños que no desarrollan conducta social de interacción con otros quedan bastante periféricos a su grupo social y quedan sin las habilidades necesarias. O sea, no es nada trivial, se nos acabó el tiempo, así que le voy a dejar el espacio a la Marcela, a la Carola, para que complete la pregunta. Pero habría mucho que hablar de eso. Esto tenemos un No, pero es muy interesante lo que tú dices, Neva. Yo lo he visto, tengo hijas adolescentes y he visto niños, por ejemplo, que han tardado en regresar a la presencialidad y que de algún modo se han automarginado, solo que se sientan solos, etcétera. Eso también va a ser algo complejo que vamos a tener que abordar en el futuro, me imagino, como madres, ustedes como terapeutas, como sociedad. Carolina, lo que te decía, viene el desenfreno, viene un nuevo baby boom, ¿qué va a pasar con las mujeres? Vamos a estar todas vueltas locas saliendo a la calle, los hombres, ¿cómo lo ves tú? Mira, lo que yo creo es que... Te pregunto. ¿Te da miedo o no te da miedo? ¿Tú lo dices con los adolescentes, con tus hijos? Mira, yo estoy de acuerdo con Neva, yo creo que lo peor es ser adolescente, ¿no? Es ser adolescente en esta pandemia y perderse el baile de graduación, no sé si hoy día se hacen los de 15, el primer año de universidad, salir de la universidad, incluso todo ese periodo que es tan formador, es tan rico, yo lo encuentro un desastre. ¿Qué quiere que le diga? Ahora, desde el punto de vista del miedo a salir, por ejemplo, yo me he encontrado con hartas adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria porque también al haber ganado peso en estos años, volver a enfrentarse me confronta con la imagen y cómo quedo yo frente a mis compañeros con este cuerpo, con este nuevo cuerpo que apareció en pandemia, que muchas veces se desarrolló en pandemia en el caso de las adolescentes y en el caso de las mujeres también, ¿no? Volver a los trabajos y cómo me va a ver el otro. Porque ahí en la confrontación con el otro, el cuerpo toma una presencia importante y verme como no quiero o no respondiendo al canon de belleza idealizado, genera otra ansiedad más que va sumando a este caldo, ¿no? Y por eso nosotros en mi terapia grupal lo que hacemos
con las chiquillas todas las semanas es hablar de eso, decir, a mí me parece muy importante, esto es un tip, que bueno, muchos de esos tips están en ¿Por qué no quiero parar de comer?, que es el libro que acabamos de editar ahora en agosto con Penguin Chile, así que cómprenlo. Que hablamos de todo el mecanismo de comer, pero también hablamos de tips concretos, de cómo, también hablamos de las redes sociales, ahí de estos múltiples contextos que habitamos y cómo eso nos va llevando a distintos tipos de ansiedades. Pero con las chiquillas en la terapia grupal lo que hacemos es mirar con quién me pasa esa ansiedad, ¿no? Yo ese es un tip que le quiero dar a las chiquillas que nos estén escuchando, o a hombres también, pero yo le hablo a mujeres porque son las que me siguen. Ver con quién me pasa, contextualizar las ansiedades, contextualizar los miedos, porque como decía Neva, conversar es conversar con, danzar con, ¿no? Y en esa danza uno se encuentra a sí misma, y eso es muy importante, no es que uno interacciona como un ser individual con otro, ¿no? Casi como uno interacciona con un objeto. La interacción social crea cerebro, nos cambia, y nos modifica, y muchas veces modifica el tracto, la trayectoria vital, ¿no? Encontrarse con el amor, por ejemplo, es un buen ejemplo para decir que la interacción con otros, que ese ser y estar siendo con otros nos cambia y nos toca y nos emociona. Y tratar de controlar eso es la fomedad más grande del mundo, ¿no? Porque ¿qué controlamos cuando controlamos? Eso es lo que yo digo, ¿no? Este afán de control, pero que es una ilusión finalmente, y la pandemia como nada vino a mostrarnos que es absolutamente una ilusión. Que no podemos controlar nada. Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de esta pandemia, que nada podemos controlar. Yo les agradezco, ha sido una conversación sumamente interesante. Creo que además acogemos las inquietudes de todos, digamos, pero específicamente de dos grupos sumamente afectados en esta pandemia. Así que para mí ha sido un privilegio estar con Carolina y Eva, y le doy el pase a Karen. Yo quiero decir que para mí ha sido un privilegio estar con Neva de partida, porque en Chile que ponemos tanta competencia y hoy día sabemos que las mujeres nos apoyamos y que la sororidad es real, no es una ilusión, y que referentes tan importantes de la psicología, yo estar invitada con usted para mí me parece un honor. Yo es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Y no hay competencia y cooperación y colaboración y co-construcción de conceptos que ayuden a nuestros pacientes finalmente y a todo el mundo. Muchas gracias. Es verdad, Carolina, tomo tus palabras, te encuentro toda la razón. Le agradezco a ti y a Neva por este espacio, a Marcela por el trabajo. Me parece que ha sido una mesa sumamente interesante que nos deja harto que pensar y que reflexionar, así que toda la audiencia está invitada a leer los libros de Carolina, de Neva también, y nada, les doy las gracias por esta mesa. Marcela, muchas gracias por tu trabajo, y los dejo a todos invitados a seguir en FAS. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Estén muy bien. Cuídense. Buena tarde.